el equipo que se dedica a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Va a centrarse en un informe que ha hecho Amnistía hace muy poquito y que trata sobre primaria en España. Se titula La otra pandemia, el derecho a la salud y a la atención primaria en España. En segundo lugar, vendrá Alda Recas, que la tenemos aquí en esta parte de ahí arriba, y que representa a la Asociación Madrileña de Enfermería y tratará sobre la atención primaria en Madrid. O sea que vamos aterrizando de una panorámica a Madrid. Y en tercer lugar tenemos a Marisa Fernández, que viene en representación de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la que conocemos por la FADS, y centrará su intervención en la atención primaria en Vallecas. ¿Por qué? Pues porque al asentar este grupo su trabajo, su acción a lo largo de estos años en el distrito, nos parecía bueno llegar hasta ahí. Entonces, lo primero a los tres, darles las gracias por aceptar la invitación, porque la han aceptado generosamente y a la primera. Entonces, sinceramente, os agradecemos mucho la presencia. Al finalizar las tres intervenciones, abriremos el micro para comentarios, preguntas, etc. Y, por supuesto, a lo largo de todas las intervenciones, se irán recogiendo en el chat la columna de mano derecha, que creo que todos sabremos manejar, si no, pues es cuestión de repasarlo aquí a la derecha, y enviar lo que queramos. De lo contrario, si queremos que sea personal, pues en reacciones levantamos la mano y ponemos la manita o la levantamos así. Y Ángeles Sánchez, de nuestro grupo que levanta la mano ahí, va a gestionar la petición de las palabras y el chat para que ella mida mejor el tiempo. Procuramos en las intervenciones, ojalá que sean todas las que podamos, que sean breves, y por adelantado yo os agradezco esa participación porque es lo más interesante. Posiblemente, además de los invitados, pues que le demos a la cabeza y que pensemos en primaria, ¿no? Bien. Por si no se recuerda, intentamos terminar a las 8:30. Antes de comenzar ya las intervenciones, yo muy brevemente quiero situar la primaria, porque me parecía como que hacer un poquito de marco, refrescar un poco de dónde viene y por qué la estamos defendiendo, valía la pena, ¿no? Quizá con esto podamos centrar en qué momento de esa misma primaria nos encontramos, descubrir mejor qué está pasando. Ojalá que, en fin, que lo que voy a mencionar sirva de muy poco porque todos lo tengamos muy fresco, pero bueno. Vamos a ver, la primaria no se entiende sin recordar, aunque sea brevísimamente, Alma Ata, la Conferencia Internacional de 1978, que la promovió la OMS y que terminó con una declaración y un acuerdo internacional. Este acuerdo tuvo una repercusión enorme en gran parte de los países, y trataba sobre la atención primaria de salud para el mundo. Nos dijo con muchísima claridad que es, fijaros que estamos hablando de 1978, que es la atención sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas, puestas al alcance de todas las personas y familias mediante su participación y con un coste que la comunidad o ese país pudieran soportar. O sea, es un enfoque para la salud centrado en necesidades y circunstancias de cada comunidad humana, ¿no? Y aborda la salud pues de una manera que hoy casi tenemos que volver a pensar en ella porque se nos va con tanta tecnología, ¿verdad? Pues es mucho más que la tecnología.
Pero tampoco la atención primaria se entiende sin recordar la Ley de Sanidad de nuestro país del 86, que marcó un antes y un después. Yo la traigo porque a veces también la olvidamos y la ignoramos, ¿no? Y fue una apuesta espectacular. Se apostó por un cambio de modelo, equipos de primaria y además equipos multidisciplinarios. Lo subrayo porque tiene una importancia enorme, ¿eh? En esos equipos multidisciplinarios, siempre que haya capacidad logística, de estructura y demás, pues matrona, fisioterapia, trabajadora social, odontólogo en muchos de ellos, y son un poquito más grandes, etc. Bueno, fueron años intensos donde se querían plasmar los grandes objetivos de primaria o pilares de primaria. La primera cuestión es la atención directa en el centro del agudo y la gestión del crónico, con accesibilidad y horizontalidad, esa familiaridad de la que hablamos. Esa fue, y ojalá que continúe, algo importante, muy importante, que se trabajó muchísimo en sus inicios. Otro de los pilares de la primaria, la prevención, no solo las vacunas, hay muchas otras medidas y muchas otras cuestiones en prevención. La promoción de la salud, que ya no es solamente atender y prevenir, sino que es promover una vida saludable, ¿no? Con participación comunitaria. Esto también era muy novedoso, entender la salud con un ingrediente que era la comunidad, la comunidad. Entonces, todo esto era y son, hasta ahora, que yo sepa, constituyen, digamos así, la cartera de servicios de primaria. ¿Vale? Bien. ¿Todo esto cómo se hizo? Pues con formación continuada, tremenda y a veces acelerada y otras veces más pausada. Evaluaciones, trabajos y memorias anuales y demás. Se desarrolló todo esto y se fue consolidando final de los 80, pero sobre todo los 90 y hasta 2004, 2005. Ahí discuten los más entendidos si se alargó un poquito, si se acortó. Y a partir de ese 2005, 2004, 2006, ponerlo por esas fechas, empieza el proyecto a abandonarse, a decaer, etc. Bien, se instauró como novedad también el trabajo de la enfermería, de un modelo a otro, autonomía de cuidados en coordinación con medicina y el resto del equipo, pero enfermería adquiría un papel que en el hospital pues no lo había tenido y en primaria, en el antiguo modelo, tampoco. Bien. La formación continua entre especializada y primaria era muy frecuente y el hospitalocentrismo famoso nunca dejó de existir, pero sí se valoró mucho más la atención primaria. Se puso el foco con interés, con dinero. ¿Y por qué? Porque se creyó que tenía futuro si se hacía bien, porque había experiencias que lo estaban demostrando. Y por fin las expectativas se abrieron paso, ¿verdad? Se abrieron paso y ahora pues todos conocemos, y más que nos lo vais a contar los tres invitados, cómo está derivando. Y las últimas noticias que vamos teniendo es que todavía más triste y más preocupante, que va a haber centros que van a tener que cerrar, en fin, no vamos a augurar nada que no estemos seguros, pero de todos modos esto se está diciendo entre ayer y hoy con mucha insistencia, está llegando, ¿no? Entonces yo hasta aquí llego. He querido solamente poner como os diría yo, como una fotografía de la aspiración de primaria, de los fundamentos. Y a continuación pues iremos viendo en qué punto nos encontramos. Yo ya termino y ahora pasa
la primera intervención, que es la de Alberto Astarloa. Cuando quieras, Alberto. Gracias, Adriana. Y saludos a Alda y a Marisa. Carmen me va a echar una mano en unas presentaciones de mi intervención. Gracias, Carmen. Y bueno, en principio, como decía Adriana, Amnistía Internacional inmediatamente del inicio de la pandemia, a los pocos meses, en junio del año pasado, se planteó la necesidad y la urgencia de realizar un informe, un estudio de investigación que concluyera en un informe sobre la situación de la atención primaria en nuestro país y realizó investigación en Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Por tanto, la información que tenemos es absolutamente fidedigna en cuanto a que se investigó en profundidad pues todo lo que es el área de atención primaria en nuestro país a lo largo de varios meses y hasta la presentación del informe en diciembre del pasado año. Dicho esto, este informe concluye fundamentalmente en que la atención primaria en nuestro país se encuentra entre el desmantelamiento y el abandono, desgraciadamente. Como consecuencia de dos pandemias, la del COVID, por supuesto, pero también de la de una falta de inversión latente y mantenida a lo largo del tiempo y una grave disminución de los recursos del sistema sanitario en nuestro país en general y de la atención primaria en particular. Ello ha afectado indudablemente al derecho humano a la salud en nuestro país. Uno de los elementos fundamentales, como decíamos, a partir de que hemos constatado, y es que a partir de la crisis del año 2008 se produjo un grave deterioro de la inversión sanitaria en nuestro país. De hecho, mientras que el Producto Interior Bruto creció entre 2008 y 2018 en torno a un 18,6%, sin embargo, la inversión sanitaria apenas alcanzó, retrocedió en un 13%. Entre tanto, incluso la atención primaria en un 13%, perdón, entre tanto, la inversión sanitaria general en un 11%. Es decir, que ahí en ese periodo se produjo un grave deterioro en la inversión sanitaria y en particular en la inversión en la atención primaria en nuestro país. Las ratios de personal sanitario, de médicos y enfermeras, también sufrieron un grave deterioro. Entre tanto, la ratio de médicos alcanzaba un 0,77%, perdón, un 0,77 por cada 1.000 habitantes. El de la enfermería era de un 0,66, mientras que en Madrid incluso era inferior, reduciéndose a un 0,76 y a un 0,64. Por tanto, eso también incidía gravemente en ese deterioro del sistema. España ha desoído a lo largo de todos estos años, de los años desde la crisis hasta ahora, a la Organización Mundial de la Salud, que le decía que se debía de fomentar la inversión del sistema sanitario y de la atención primaria, y también del relator de Naciones Unidas que iba en la misma dirección. Es decir, que mientras que las recomendaciones de las autoridades internacionales dirigían en un sentido, en nuestro país la inversión y los recursos iban justamente en sentido contrario.
Esta desinversión y esta falta de recursos, evidentemente, fueron deteriorando seriamente la prestación del servicio de salud en general en nuestro país, y esto obviamente se acentuó gravísimamente cuando llegó la pandemia. Es decir, bueno, pues la pandemia se podría haber afrontado evidentemente en muchísimas mejores condiciones si el sistema sanitario público hubiera estado mucho más reforzado, tanto a nivel de inversión como a nivel de personal. Esto supuso que el agravamiento de las listas de espera, llegando a ser en algunos casos, en algunos centros de salud, hasta de 2 semanas, llegaron a picos de hasta 2 semanas. Los centros de atención primaria se llegaron a cerrar hasta entre consultorios y centros de salud. Llegaron a cerrarse en el mes de abril del pasado año hasta 108 centros, algunos de ellos todavía sin haberse abierto aún. El sistema de atención telefónica que se comenzó a utilizar como para evitar bueno, pues que las personas acudieran a los centros sanitarios, a los centros de salud y consultorios, colapsó, y evidentemente eso supuso pues que muchas personas pues no pudieran acceder bueno, a la atención sanitaria que precisaban. El tiempo de atención sanitaria se redujo durante la pandemia aún más. Las visitas a domicilio se redujeron también. Los diagnósticos se retrasaron. Evidentemente, todo esto habría tenido muchísimo menos impacto si, insisto, hubiéramos tenido unas mejores condiciones del sistema en el momento en que se produjo la pandemia. Todo este deterioro de los servicios evidentemente tuvo un impacto importante en las personas y evidentemente en las personas más vulnerables, o fundamentalmente o especialmente en las personas más vulnerables. Evidentemente las personas mayores, pues muchas de ellas con enfermedades crónicas o enfermedades mentales, que pues tienen mayores necesidades de atención sanitaria y que sin embargo no pudieron acceder a esa atención. Las personas mayores en residencias, bueno, pues qué decir del escandaloso protocolo que impedía la derivación de personas dependientes hacia los hospitales, hacia la atención hospitalaria. Las personas inmigrantes vieron aumentadas las barreras en la atención sanitaria, desde las barreras idiomáticas hasta el acceso a la información, pues como consecuencia en ocasiones, obviamente, de problemas de idioma que no podían ser resueltos en los propios centros de salud porque ni siquiera podían llegar en ocasiones a ellos. Evidentemente sufrieron especial impacto de estas deficiencias las mujeres, que suponen el 75% de las cuidadoras de las personas mayores y dependientes, y que obviamente sufrían esa falta de acceso a la atención sanitaria, no solamente por parte de ellas, sino por parte de las personas a las que atendían. Además, la violencia de género, que tuvo unos picos importantes durante la pandemia y que en circunstancias normales los centros de salud, la atención primaria es un sistema de detección
de violencia, pues evidentemente en la medida en que las mujeres no podían acceder con normalidad a los centros de salud, pues evidentemente se agudizó la violencia, amén obviamente de los confinamientos producidos con sus maltratadores. Y por supuesto el papel precario, gravemente precario del personal sanitario, de medicina, enfermería y del resto de personal sanitario que tuvieron que afrontar su trabajo pues en unas condiciones que eran terribles en los primeros momentos de la pandemia, sin recursos de protección, sin sistemas de protección, y que así todo afrontaron con absoluta decisión y coraje, bueno, pues la atención de las personas, y muchas de ellas a riesgo obviamente de su integridad personal y en ocasiones, demasiadas ocasiones de su vida, evidentemente. Esto ha supuesto que nuestro país haya sido uno de los países con mayor índice de morbilidad y de mortalidad de personal sanitario de toda Europa. Y por tanto, eso no es casual, eso evidentemente es consecuencia de todos los antecedentes que comentaba y que constatamos en este informe de investigación. De hecho, recientemente una sentencia contra la Comunidad de Madrid precisamente por todo lo que fue la carga de trabajo sobre el personal sanitario y por no protegerles adecuadamente, y ha reclamado y reclama evidentemente que se haga estudios de prevención de riesgos adecuados que eviten futuras situaciones de desprotección y que también establezcan ratios de atención de pacientes, pues para evidentemente impedir esa situación de presión psicológica y laboral a las que están sometidos este personal y del que, por supuesto, seguro que las ponentes Alda y Marisa seguro que profundizarán en ello. Y además el plan de atención primaria que está preparando la Comunidad de Madrid también prevé, parece, incluso recortes de personal que supongo que, insisto, nos comentarán las compañeras. Las demandas de amnistía a la Comunidad de Madrid. Para revertir esta situación de evidente violación de derechos humanos, del derecho a la salud, Amnistía Internacional, desde este informe, plantea a las autoridades estatales, pero en particular a las de Madrid, que es lo que aquí nos ocupa, que refuerce urgentemente las plantillas de personal de atención primaria hasta alcanzar los estándares europeos, que incremente en los presupuestos también de forma progresiva pero inmediata la inversión del sistema sanitario y de la atención primaria hasta alcanzar el 25% que recomienda la Organización Mundial de la Salud y alcanzar los estándares también europeos. Que eliminen las barreras de acceso a la atención primaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Que junto al Ministerio de Sanidad elimine esas barreras de acceso a la salud, a la sanidad pública, todavía de personas reagrupadas que todavía en el Real Decreto, en la Ley 7/2018,
no ha devuelto totalmente el derecho universal a la salud que reclamamos Amnistía Internacional. Que adopte medidas para reducir los tiempos de espera, que elabore un plan estratégico para adecuar las prestaciones y los recursos a un plan basado en calidad y que sean medibles y evaluables y que, por supuesto, tengan en cuenta y escuchen al personal afectado a la hora de definir ese plan. Hay más planteamientos que se hacen desde Amnistía Internacional y que, por supuesto, se pueden ver en el informe, pero que por razón de tiempo y de economía de tiempo doy por, como dirían, reproducidos, y que os animo en todo caso a remitiros al informe. Y como mensaje final diríamos que a juicio de Amnistía Internacional la importancia de la sanidad pública y de la atención primaria ha estado más en el discurso que en las decisiones políticas, porque como hemos visto todo el mundo defiende la sanidad pública, todo el mundo defiende la atención primaria, pero realmente no se ponen ni los recursos económicos ni los recursos humanos adecuados para que ese discurso pase de la teoría a la realidad. Y por tanto, creemos que esto es fundamental para terminar, para poner fin a esa vulneración de derechos humanos que hemos constatado en el informe y que creemos que es urgente, absolutamente urgente, poner fin a ello a través de esas medidas desde las administraciones. Amnistía Internacional tiene una ciberacción en su página web precisamente para pedir el refuerzo del sistema de atención primaria y os animo a entrar en la página web de Amnistía Internacional. Ahí está, creo que también en la presentación que hay, un enlace para poder llegar hasta ahí y firmar. Pedimos el apoyo a ella. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad, creo que no me he pasado demasiado de tiempo, Adriana. Muchas gracias. No te preocupes, Alberto, te has pasado muy poquito, muy poquito. Bien, muchas gracias. Damos paso ahora a Alda Recas, que, como os decía al comienzo, representa a la Asociación Madrileña de Enfermería, y va a centrar su intervención en la atención primaria en Madrid. ¿De acuerdo? Alda, cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, primero agradeceros a todos vosotros la invitación y a Amnistía Internacional, porque nosotros fuimos una de las asociaciones que participó en ese informe y la verdad que es un informe demoledor. Es un informe demoledor que, según íbamos haciendo las entrevistas y analizando los datos, sabíamos que íbamos, yo creo que a llegar a esto, ¿no? Pero es demoledor los resultados y una vez más me gustaría agradecer a Amnistía Internacional que quisiera que AME, la Asociación Madrileña de Enfermería, participara y que yo participase. Yo creo que me habéis visto todos en algún vídeo llorando porque al final, no, porque todo el mundo te cuenta cosas, tú compartes con profesionales, con pacientes y al final, ¿quién no tiene esa mínima empatía para intentar contar todo lo que ha pasado y sobre todo intentando contar para que cambie, ¿no? Para que aprendamos de lo que ha pasado, para que hagamos una evaluación de todo lo que ha pasado y que aprendamos de esto, ¿no? Bueno, yo creo que como ha dicho Alberto, veníamos ya de una mala situación, ¿no? Veníamos ya de unos años donde no se ha dado la importancia que había que darle a la atención primaria, donde todos sabemos que se metía poco dinero, poco personal, poca infraestructura, y es que es verdad que es una atención que no vende, ¿no? La promoción, la prevención que decía Adriana al comienzo es tan sumamente importante como determinante social de la salud y tan sumamente poco importante para los financiadores que es que hiere, es que hace daño.
Veníamos de una atención primaria que, como decía al comienzo Marisa cuando estábamos preparando esto, para las enfermeras, porque yo soy enfermera, fue algo espectacular, porque nos dio aquel lugar que como disciplina científica veníamos buscando, ¿no? Mi consulta, mi lugar, con mi visión comunitaria, con visión a la población a la que quiero estar y la que quiero tratar. Es verdad que aparece la pandemia en unos profesionales que eran pocos y maltratados. Todos creo que recordamos cuando el actual concejal de Hacienda, Garaschetti, privatizó parte de los hospitales e intentó privatizar parte de los centros de salud. La marea blanca nos levantamos, conseguimos pararlo más o menos, pero siempre por la puerta de atrás ha ido machacando hasta que ha conseguido deteriorar en muchas partes la atención primaria. Cuando estalla, según está la pandemia, la atención primaria, que se llenaba la boca a todo el mundo con que era la puerta de entrada, se cerró. Se cerró porque iba a entrar el virus, íbamos a compartir, y se cerró unas circunstancias que para los profesionales sanitarios fueron horrorosas. Yo creo que todos sabemos la falta de material, la falta de apoyo. Hay una ley de prevención de riesgos laborales que no se cumplió, no dieron los materiales, como bien ha dicho Alberto, murió de manera mundial muchos profesionales de salud y sobre todo, más que todo eso, era la incertidumbre y el dolor de ver que la gestión no era la adecuada, de que los protocolos me venían por WhatsApp de compañeros, que yo hacía horas y horas y horas y no conseguía llegar a todo eso. Las enfermeras trabajamos mucho en los domicilios, ver que ese cuidado longitudinal de repente se parte, que es esa población con la que tú conoces y llamas, Juana, ¿qué tal estás? Pepa, ¿qué tal estás? Esos crónicos, esos vulnerables, tú conoces a tu población y saber que ya no tienes acceso a ellas, que no sabes qué puede estar ocurriendo en sus casas, pero que tampoco tienes el tiempo suficiente para prestarles la atención que se merecen, fue una de las frustraciones más importantes. El informe de Amnistía Internacional habla de un informe que hicimos desde la campaña internacional Nursing Now y desde AME, donde ponía que después de la primera ola, el 90 y tantos % de las enfermeras sentían dolor, sentían que estaban muy preocupadas por su bienestar físico y mental. Y es que yo creo que todos somos conscientes que las consecuencias de la pandemia para la población van a ser horrorosas y nos queda mucho por ver, pero para los profesionales sanitarios también. Yo trabajo con diferentes ONGs y trabajo en emergencias y realmente ver una emergencia como esta en mi país ha sido horroroso. Ha sido horroroso porque ver sobre todo la gestión. ¿Por qué hay una variabilidad tremenda en la manera de gestionar una epidemia? Depende de una comunidad autónoma y dependiendo de otra. Porque cuando el valor es el mismo, ¿no? Entonces teníamos unos centros de atención primaria que tenían que hacer sobre todo su trabajo telefónicamente, ¿vale? Aparte de las pruebas, de lo que ya tenías, la forma telefónica, aunque es el futuro, pero cuidado, el futuro con mucho control, no puede serlo todo. Y la población veía que no tenía acceso. O sea, eso le sumas la población más vulnerable, los inmigrantes sin techo, las cuidadoras, hombre y mujer, todo, los crónicos en sus casas. La verdad que el efecto sobre la salud mental y la salud física ha sido tremendo, ¿no? Y cuando ha ido avanzando la pandemia y hemos seguido viendo que el apoyo era nulo, que seguían sin entender la importancia que tenía la atención primaria, muchos grupos hemos ido quejándonos, más que quejándonos, yo creo que queríamos sentarnos con los gobiernos y decir, escúchennos, vamos a intentar salir de aquí todos juntos, porque al final todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es la salud y que es el bienestar de mi población y el bienestar de los trabajadores y el bienestar de un sistema que iba bien, con sus cositas, pero iba bien. Y nos encontramos con la puerta cerrada una y otra vez, primera ola, segunda ola, no rastreadores, no personal, el personal de atención primaria me lo llevo a esa construcción de IFEMA o del CENDAL que tenían un sinsentido, no nos escuchaban cuando decíamos que las estructuras tenían que estar cerca de los hospitales para que la población pudiera acercarse y pudiera, si estaban peor, ir a los hospitales. Fue muy duro el notar que no te escuchan, fue muy duro el notar que no te quieren y fue muy duro encontrar que intentaban encima poner a la población en nuestra contra. Todas estas cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Los profesionales sanitarios, la falta de profesionales, el cierre de centros de salud, esa movilidad de personal, esa gestión sin coordinación, todo por WhatsApp, sin unas órdenes claras, todo eso ha ido pasando por olas. Y nos encontramos ahora. ¿Y cómo está ahora la atención primaria?
pues está agotada, está muy agotada, tanto por la parte de los profesionales sanitarios como la parte de la ciudadanía. ¿Cuánta ciudadanía sigue intentando contactar con su centro de salud? Hoy, por ejemplo, lo miraba yo en diferentes partes de Madrid. Venga, vía telefónica, 14 días. Vía telefónica en otro sitio, 7 días. Pero no baja de los 4 o 5 días. ¿Qué está ocurriendo en mi centro de salud? Preguntan muchas personas. Los profesionales son pocos. Me decíais, no, ahora van a explicar qué es lo que está pasando con estas nuevas noticias. Bueno, nuevas noticias es algo que, por desgracia, nos esperábamos, ¿no? Es cierto que no hay profesionales, pero ¿por qué no hay profesionales? Porque les hemos maltratado. Bueno, yo no, les han maltratado. Les han maltratado durante muchos años, han ido huyendo. ¿Por qué no hay médicos? Porque se van a otras comunidades autónomas donde tratan mejor. ¿Por qué hay enfermeras especialistas en salud comunitaria, que es la de atención primaria, y se van a otros lugares? Porque se ofrecen mejores condiciones. Si no tenemos el personal, si no cuidamos a quien nos cuida, lo que encontramos son edificios que muchos necesitan reformas vacíos. Lo que está pasando ahora mismo, en este caso, es esto. No tenemos el personal suficiente, les hemos maltratado durante muchos años, no ha habido oposiciones para ser trabajadores públicos en el tiempo que dice la ley que tiene que haber, y nos encontramos con mucho desánimo, muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras, cuando llegó la vacunación, estábamos emocionadas. No sé si os acordáis de campañas que salimos de estamos dispuestas, estamos preparadas. La vacunación nos la han quitado de las manos. Nos la han quitado de las manos. Han decidido llevarlas a ese Zendal que, como estaba vacío, no tenía nada que hacer. Ahora dicen que lo llevan a los hospitales privados, a esos macroespacios ridículos como el Wanda. Alguien de Vallecas se va a ir al Zendal a vacunarse porque le han mandado un mensaje. La gente quiere vacunarse en sus centros de salud, con su enfermera, con su médico, que le conocen de siempre, y que si tienen alguna duda, porque encima ha habido muchas dudas por las campañas que ha habido de desinformación, puedan llamar al teléfono y decir: Alda, ¿qué pasa con AstraZeneca? Te lo explico, y viene a vacunarse. ¿Por qué nos han quitado la vacunación de los centros de salud cuando nosotras sabemos hacerlo? Todo esto es, una vez más, ese descontrol y ese desgobierno y esa desestructuración de lo que ellos no quieren, que es la atención primaria, y de lo que nosotros amamos tanto. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro, una vez más, pasa por la ciudadanía y por los profesionales. Yo creo que la ciudadanía es muy consciente de que hemos dejado atrás a mucha gente. Hemos dejado atrás a mucha gente que no podía acceder. Además, justo son los más vulnerables, ¿no? Lo que hablábamos del derecho a la salud. Hablamos de los sin techo, de los inmigrantes, de esas mujeres mayores en su casa, cuidadas por otras personas mayores o cuidadas por esas inmigrantes o por las hijas. Siempre el cuidado es el femenino, ¿no? Estamos hablando de gente que ha sufrido mucho, de las listas de espera, porque es que no solo existe el COVID, tenemos muchas cosas que todavía no hemos puesto a trabajar el sistema porque estamos en otras cosas, ¿no? El futuro pasa por que hagamos fiable el sistema de empleo. Necesitamos gente que trabaje feliz, que trabaje contenta y que tenga una estabilidad para poder quedarse en Madrid, que queremos quedarnos en Madrid porque es nuestra tierra. Y pasa por una financiación, lo que decía Alberto, el dinero a primaria va bajando durante muchos años en la Comunidad de Madrid. La evidencia, que es que yo como disciplina científica siempre hablo de evidencia, nos dice que tiene que haber un porcentaje dedicado a salud pública y atención primaria y no se respeta. Hay que poner el dinero ahí y hay que poner la visión en nuestra comunidad. Nos ha demostrado la pandemia que esos determinantes sociales de la salud, que son los que hacen que están fuera del sistema sanitario habitualmente, que es lo que hace que conozcamos a nuestra población y que la manejemos mejor, nos ha demostrado la pandemia que no les conocíamos bien. Sentémonos, trabajemos todos juntos por la vulnerabilidad y sobre todo ahora mismo esa variabilidad. Si yo vivo en un sitio, yo vivo en otro, tengo una atención telefónica o tengo una atención personal, eso no puede volver a ocurrir. Creo que el futuro ahora mismo de la atención primaria pasa por sentarnos, exigir y que la ciudadanía vea que es la única arma que tenemos para terminar con las desigualdades y tener realmente una igualdad en el derecho a la salud. Bueno, yo creo que ya me callo y no sé si me he pasado o no me he pasado, hay un montón de temas que hablar, pero bueno, yo creo que el debate es lo que más nos va a enriquecer, ¿eh? No te has pasado, no te has Vale. pasado. Alda, muchas gracias. A vosotros. Bueno, la última intervención, pero no la última por accidente, sino porque queríamos
aterrizar un poquito en Vallecas, la va a llevar Marisa Fernández, que como os decía es de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Cuando quieras, Marisa. Y se va a centrar en Vallecas, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, yo me voy a centrar en Vallecas, pero inicio un poco con nada, unas pinceladas, porque lo tenía preparado, de la situación que estamos atravesando en general. Un segundo, porque... Vale, pues creo que lo veis, ¿no? Perfecto, sí. Vale, pues la atención primaria. Hablamos de la atención primaria en general en Madrid. Voy a ser muy rápida en esto. Está descapitalizada, como ya han dicho mis antecesores. Hay una escasez de recursos humanos. Está muy deteriorada. Está prácticamente en la UBI, sobrepasada y con grandes demoras. Verdad que con la pandemia ha empeorado, pero no puede ser la excusa. El presupuesto de la atención primaria madrileña por habitante año y en el porcentaje sobre el presupuesto sanitario es el menor y de todo el resto de las comunidades. Necesitaríamos 250 millones más para homologarnos con el resto de las comunidades. El personal de enfermería pediatría va a tener el récord en tarjeta sanitaria. Si veis, yo lo tengo en la izquierda, no sé dónde lo tenéis vosotros. En Madrid, los ratios que tenemos en enfermería, por ejemplo, superan al resto de España en mucho, en pediatría, en medicina de familia y en las unidades administrativas todavía más. Se intentó privatizar en el 2011. No olvidemos que quien intentó privatizar en el 2011, que a mí me da hasta un repelús hablar de las Ketty, sigue, y es el dueño ahora de los dineros. Con lo cual no lo consiguió y evidentemente está intentando hacer lo que no pudo hacer. Desde entonces hay un mayor deterioro, tenemos menos recursos y las demoras en las citas, estos son datos de ellos, de ellos, porque nosotros tenemos otros datos que los superan, pero son datos de ellos que luego dicen que los manipulamos, no, son datos y se ve que en las citas solo el 6,4 consiguen una cita de los pacientes, consiguen una cita en las primeras 24 horas. Durante la pandemia, pues como ya habéis dicho, se cierran centros total y parcialmente, se dificulta la accesibilidad de los que quedaban abiertos, es imposible conseguir una cita telefónica, se bloquean las citas porque no tenemos personal. Os recuerdo que 1.200, casi 1.300, 1.296 personas trabajadoras de atención primaria son derivadas al IFEMA, pero hay otras 2.700 personas que en ese momento están de baja, están de IT, o bien por contagio, o bien porque son especialmente sensibles, no están en sus centros. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. La atención presencial ha desaparecido, la atención telefónica expulsa a la población y empobrece o dificulta la calidad de la asistencia. Se tienen que hacer labores de rastreo que hasta el mes de septiembre, finales de agosto, 1 de septiembre, no conocimos a un rastreador, no supimos que existía porque era imposible averiguar y bueno, pues lo tuvimos que hacer desde atención primaria. Se derivan recursos al IFEMA, ya lo he comentado, y ahora todo esto se multiplica las dificultades con la famosa vacunación. ¿Qué ocurre en Vallecas? Pues que la población está más envejecida, que hay un menor nivel socioeconómico y hay más migrantes. Existe una mayor demanda. Los recursos que tenemos en estos momentos están en precario. Los datos, la mayoría están sacados de la memoria que publica el SERMAS, pero nosotros, para actualizar y sobre todo para mi intervención en esta sesión, hemos actualizado datos de Vallecas, de los centros de Vallecas, no de toda la sureste. Y bueno, pues tenemos que decir que el ratio, por ejemplo, en medicina de familia,
está en rangos de entre 1.115, que es el que menos tiene, que es Pozo, a 1.556, que es el ensanche. En enfermería, 1.142, que es otro de los centros, que yo me imagino que no tendréis, bueno, pues mucho, o si lo tenéis lo decís, interés en saber qué centros son, y van hasta el 1983. Y el otro es que no lo veo en mi pantalla. Esperad, perdonar. Es que como tengo esto aquí no lo veo en la pantalla. Vale. En pediatría, pues el mínimo es 655 y el máximo 1.320. La teoría y la realidad. Nuestros centros de salud de Vallecas, el 88,26 de la plantilla está cubierta, teóricamente, pero 13 de 15 centros de salud, eso que significan el 86,66, no la tienen completa. En enfermería, el 97,04 la plantilla está cubierta, pero 4 de 15 centros de salud no la tienen completa. Y en pediatría, el 71,6 de la plantilla está cubierta, pero 10 de los 15 centros no lo tienen completo. Esto además también está basado en un informe que nos acaban de dar la Gerencia de Atención Primaria hace como 15 días, de cobertura de los centros. Yo creo que ha sido la antesala para decirnos que como hay dificultades van a cerrar muchos centros, y ya nos han ido advirtiendo. En realidad estos datos no son así, porque si nos vamos a medicina de familia, aumentaría, serían más de 13 centros los que tendrían ya dificultades. Concluyendo, una atención primaria descapitalizada y deteriorada antes de la pandemia. Con la COVID-19 las cosas han empeorado, se favorece evidentemente la privatización. Esto habéis hablado del informe, del proyecto del Plan Integral de Atención Primaria, que de integral no tiene absolutamente nada, porque solamente habla un poco de los recursos humanos, de cómo distribuir las tarjetas sanitarias. Se crea unos nuevos rangos de tarjeta sanitaria, que es la tarjeta sanitaria asistencial, TSA, y ruralidad. Esto es por el caramelito que han querido poner encima de la mesa para convencer a las organizaciones sindicales de que, hombre, si les pagan un poquito más a cada uno de los profesionales, pues van a decir que sí, porque ellos están convencidos de que con la miseria que tienen y repartiendo esa miseria entre todos, vamos a mejorar. Al margen de este plan integral, llevamos un año conociendo otros proyectos que tendrían que ir también incluidos en el plan integral, pero que no los han tocado, por algo será, que era la autonomía de gestión de los centros. Fijaros qué miedo, ¿os acordáis de las famosas EVAs del 2011, ¿no? La descentralización de la gestión, o sea, cada centro de salud va a poder autogestionarse a su manera y como quiera. Y todas esas perlitas las han ido... pues bueno, no las han desarrollado. Nos hemos enterado casi siempre por la prensa, porque han contado pues con los colegios profesionales y se han filtrado cosas. Hay un plan para la mejora de la atención domiciliaria que realmente no es un plan de mejora. Lo que vienen es, de alguna forma, cuantificar cuánto sería un domicilio, y que si las enfermeras estaríamos dispuestas por el porcentaje ese a hacer muchos más domicilios. Esa es lo que tenemos hoy encima de la mesa. ¿Qué necesitamos? Pues más presupuesto, por lo menos 200... Uy, perdón. Se ha ido. Un momento que esto es que se va. Os lo digo, se me ha ido la siguiente. Es que el problema a veces también lo tenemos en casa con las wifi.
Bueno, más presupuesto, 250 millones cuanto menos, mayores recursos, al menos 700 profesionales de medicina, 3.000 de enfermería, 2.000 de unidades administrativas, y no vamos a desarrollar pues la cantidad de fisios, la cantidad de matronas, la salud bucodental, que está abandonada. Hay que recuperar la presencialidad, no podemos seguir manteniendo a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos a través de un teléfono. Hay que reabrir los centros cerrados, hay que asegurar que en 48 horas se tiene una cita y desde luego hay que volver a retomar la prevención y la promoción y por encima también la participación ciudadana. En este trabajo que estamos haciendo nosotros también hemos abordado el tema de las demoras y es llamativo porque en todos nuestros centros de Vallecas, yo tengo los de prácticamente toda la sureste, se produce algo que, bueno, es impensable, ¿no? Pues la demora telefónica, el que menos son 3 días, pero nos podemos ir, están entre 3 y 7 días, pero nos podemos ir fácilmente a 14, 15 días, demora telefónica. La demora presencial, tenemos centros en Vallecas que se van a 20 días. O sea, que si yo tengo un problema y tengo que esperar 20 días, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que están persiguiendo? O bien me hago un seguro privado y en Vallecas es más dificultoso, o me voy a colapsar el hospital. Y esto lo tienen claro, yo creo que es la continuidad de lo que pretendieron hacer. Los SWAP siguen estando cerrados y además con una amenaza. Los SWAP ahora mismo sabéis que bueno, los servicios de urgencia, de atención primaria, están ahora mismo enclavados en el SUMA, pero nacieron en atención primaria. El problema es que ahora, al no tener plantilla, se quieren lavar las manos, intentar volverlos a mandar a atención primaria, pero sin plantilla. O sea, está clarísimo que es otra vía para cargarse la atención primaria. Y en resumen, la atención primaria tiene importantes problemas, es urgente solucionar y ponen en riesgo nuestro modelo sanitario. Claro que hay alternativas para su mantenimiento y mejora, las hemos comentado todos, el presupuesto desde luego, pero también está claro que el problema de la Comunidad de Madrid es un problema también ideológico y que la atención primaria, por lo que sea que lo sabemos por lo que es, no les resulta rentable porque tienen que satisfacer a otras sociedades por ahí que en estos momentos estarían dispuestos a hacerse cargo. Todos los días al abrir el ordenador nos encontramos propuestas de Asisa, Sanitas, de todos los sitios estos que a todos nos suenan y también, hablándonos de que por una cantidad mínima podemos tener nuestro médico general. Además hablan hasta de médico general, cuando esto pertenece, bueno, a cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces está claro que esa es la oferta que ellos pretenden hacer en nuestra comunidad. Y yo para terminar, solo decir que si nos movilizamos, lo hemos conseguido una vez, 2 veces, podremos volver a conseguirlo, pero es muy necesario que nos movilicemos todos y dejar de poner dificultades. Entre todos lo podemos conseguir. Muchas gracias.